pública. Bueno, pues esa fue la etapa de comisiones. Luego salgo elegido secretario general, diputado por Málaga, y cuando se celebra la primera sesión en el Parlamento andaluz era en julio, porque las elecciones se celebraron en mayo, ganó el PSOE con Rafael Escuredo, 66 escaños, y nosotros sacamos 8. En Córdoba salió Julio Anguita y Ernesto Caballero. En aquellas primeras elecciones autonómicas, 109 diputados, el primer Parlamento de la historia de Andalucía, el Estatuto de Carmona, que lo conseguimos frente a todas las batallas de la UCD y con un papel muy importante del Partido Comunista y de Comisiones Obreras. Y cuando conseguimos el Estatuto y conseguimos el primer Parlamento, se constituyó en los Reales Alcázares de Sevilla. Y yo no tenía traje, no tenía hábito, ni en mi familia había traje, ni nosotros teníamos ningún traje. Y entonces fui con una rebequita y una camisa de manga corta y una corbata que parecía un testigo de Jehová. Y me dejé la rebequita en el escaño al lado de Felipe Alcaraz, que me sentaba, y de Ernesto, y subí a la mesa porque era el diputado más joven del Parlamento andaluz. Y tenía que leer el nombre de los diputados para elegir la mesa definitiva como secretario, presidente el diputado mayor, de más edad, y el secretario el diputado más joven. Y el director del ABC escribió una crónica en Sevilla diciendo: para ir como iba el diputado comunista Antonio Romero a constituir el primer Parlamento andaluz, se podía haber constituido en un cine de verano. Tío del director del ABC. Yo le contesté en una carta diciendo: no hubiera sido mala idea porque hubiéramos pasado menos calor, porque había una sala de tapices enorme y un cine de verano, un cine donde va el pueblo, y el Parlamento representa al pueblo. Pero es una anécdota. Luego luchamos por la reforma agraria, fuimos un grupo muy activo, organizamos ya un llamamiento a convocatoria por Andalucía, le ofrecimos al pueblo andaluz el alcalde de Córdoba, que había demostrado su capacidad de gestión, Julio Anguita, como candidato, y preparamos las elecciones siguientes, que fueron un éxito para Izquierda Unida y para el partido. Pero es muy importante que sepáis que en toda aquella época se fue consolidando en España una monarquía con unos medios, con un bipartidismo, con unos poderes fácticos, con todo lo que significó el pucherazo de la OTAN. El referéndum no lo ganó el sí a la OTAN, el referéndum fue alterado en sus resultados. Si tuviéramos la capacidad de investigar a fondo y de ver las actas de los gobiernos civiles, veríamos que aquel referéndum no lo perdimos. Adolfo Suárez se negó a que España entrara en la OTAN. Él quería una España neutral en ningún bloque militar, y lo forzaron a dimitir, y el primer compromiso de Calvo Sotelo y del Rey, después del golpe de Estado, fue frenar la autonomía en España, frenar la lucha de los trabajadores y que España ingresara en la OTAN. Ese fue el primer compromiso. Luego yo creo que hicimos muy mal aceptando que se cerrara la Pirenaica y quedándonos sin ningún medio de comunicación, porque los medios de comunicación los tiene todo el enemigo de clase. Ideológicamente el pensamiento único, los neoliberales. Se ha hecho un estudio en la Universidad de Navarra sobre 75 medios de comunicación orales, audiovisuales y escritos, prensa, radio y televisión, durante un año, origen geográfico de los impactos informativos y contenido de los mismos. El País Vasco está el número 1, 4.500 impactos informativos, de Juana Chao, de Otegui, la ETA, la HB, etcétera, la tregua de ETA. 800 impactos informativos de Navarra, una comunidad uniprovincial con 700 y pico mil habitantes. Si anexiona el País Vasco o Navarra el País Vasco, no. Y 500 impactos informativos de Andalucía, Julián Muñoz e Isabel Pantoja. Esos son los medios de comunicación, el panorama de los medios de comunicación en España. Y ahora la concesión de Intereconomía, la concesión a las cadenas ultra, hace que todo el mundo esté en el pensamiento único y no tengamos emisoras ni medios de comunicación desde la izquierda. Por ejemplo, yo publico artículos en La República que tienen 20 o 25.000 visitas y que si se extienden en Internet pueden llegar a miles de personas, pero los telediarios que se abren por la televisión son 3,5 millones, 4 millones de personas. La cadena SER, si acumula todos sus oyentes, son 5 millones de personas diarias. El diario El País son 2 o 3 millones de lectores, el diario El Mundo igual, el ABC igual. Es decir, ellos controlan el pensamiento, ellos controlan las ideas. Terminamos en el Parlamento andaluz, voy rápido, y llegamos a Madrid
al Congreso de los Diputados. Primero fue al Senado, como senador de la Comunidad Autónoma. El Senado es un cementerio de elefantes. Allí la gente va a rellenar la primitiva y a leer el periódico. Son dirigentes amortizados en los partidos, no hacen ni el huevo. Y yo hacía varias preguntas porque se quedaban desiertas. Descubrí que el martes se controlaba a los ministros del gobierno de Felipe González en el Senado y el miércoles se hacía en el Congreso. Si el martes hacía buenas preguntas en el Senado, pues ya le quemaba a los del Congreso la noticia a través de los medios de comunicación. Y eso sí se pudo hacer. Y recuerdo cuando era senador, que era poco conocido todavía porque acababa de salir de Andalucía a las Cortes Generales como senador de la Comunidad Autónoma, que visitamos un cuartel militar en Zaragoza y dice un general: ¿usted de qué partido es? Digo, yo del Partido Comunista, yo soy rojo, el único comunista que viene aquí en esta delegación parlamentaria. Dice, bueno, en el Parlamento tiene que haber de todo. Fíjate la opinión del general que me encontré allí. Y recuerdo que había un presidente que era Juan de Ares-Pacochaga, que fue el último alcalde franquista de Madrid y era senador de AP, y sustituía como vicepresidente a Federico de Carvajal, que tenía problemas de salud y tenía que ponerse insulina, tenía dificultades para presidir el Senado, y luego se echó una novia muy joven, que era una letrada del Senado, y también lo ocupaba tiempo, y dejaba el tiempo a Juan de Ares-Pacochaga. Y este decía, señor Romero, hace mucho tiempo que se le ha encendido a usted la luz roja, debe usted ir terminando. Y yo me volvía para cabrearlo y le decía, señor presidente, esta luz roja es el color con el que estoy más cómodo, usted lo comprenderá. Y luego, cuando me daban la palabra, estaba solo y decía, consultado con mi grupo hemos decidido por unanimidad, hasta que llegó un senador catalán. Estuve solo como único senador de Izquierda Unida del partido durante un tiempo en aquella legislatura. Y después en el Congreso de los Diputados, cuando conseguimos 18 diputados con Julio Anguita al frente, hicimos una primera reunión y dice Julio Anguita y Nicolás Sartorio que cada diputado diga en qué comisión quiere trabajar, se ve más preparado para trabajar, para aportar, mejor realizado, y luego haremos los ajustes adecuados al final de la reunión, cuando escuchemos a todos los compañeros. Y las compañeras, tenemos también diputadas. Y yo digo, yo quiero estar con la Comisión de Interior y Justicia, en la de Defensa y en la de Exteriores. Y en el resumen final, dice, cuando ya hablaron todos, dice Nicolás Sartorio, Antonio Romero ha pedido el Estado. Porque claro, el núcleo duro del Estado, si está Economía y Hacienda, están los 4 ministerios clave. Pero llama la atención porque yo, siendo un trabajador del campo, un sindicalista, no había pedido la Comisión de Trabajo, la Agricultura, o temas que los que conocía por mi experiencia vital. Pues yo tenía especial interés en estar en el seno de las comisiones que se ocuparan de la Guardia Civil, de la Policía, del Ejército, de la política exterior y de las relaciones con los países, de los bloques militares, porque España ha estado marcada por reyes absolutistas y canallas y por militares golpistas que han ahogado en sangre las ansias de libertad de nuestro pueblo, la historia de nuestro país. Entonces, ¿por qué las fuerzas de la Guardia Civil y de la Policía, en su mayoría, estuvieron con los golpistas contra la República? ¿Por qué estuvieron con los fascistas y con Franco? ¿Por qué el ejército fue un ejército que se levantó contra su pueblo y hizo masacres y delitos de crímenes contra la humanidad en la Guerra Civil Española? ¿Qué ideología había ahí? Por eso era tan importante trabajar ahí. Y ahí estuve, trabajando en los temas más importantes que surgían en el seno de la Guardia Civil, en el seno de la Policía Nacional. La Guardia Civil no tenía derecho a sindicato, no tenía libertad sindical, siendo Corcuera, un ministro que venía de la UGT, con el que tuve gravísimos enfrentamientos parlamentarios en el Senado y en el Congreso, por pedir la libertad y la asociación sindical de la Guardia Civil en España. Y luego, pues, surge el tema del GAL. Felipe González da una frase endiablada y terrible, cuando dice, la democracia se defiende también en los desagües y en la alcantarilla. Eso era justificar la guerra sucia, avalar el secuestro, el asesinato, el entierro en Calviva. Un Estado no puede hacer eso porque se convierte en un terrorismo de Estado, que moralmente es aún más rechazable que el terrorismo de grupos pequeños que desafían a los poderes establecidos. Pero es muy importante que sepáis que Felipe González era la X del GAL, ahora lo ha demostrado con sus declaraciones. Barrio Nuevo estuvo condenado y el general Galindo, que secuestró a Lasa y Zavala, que los mató con los guardias civiles Dorado y Bayo, que están condenados a 75 años de cárcel por un delito de secuestro y asesinato y tortura. Le pusieron caña en la uña a los 2 jóvenes vascos,
lo asesinaron a cañón tocante en la nuca, lo enterraron en Calviva, y ahora dice Felipe González que el general era una buena persona y que es inocente cuando se ha demostrado judicialmente su culpabilidad en el terrorismo de Estado. Pues bien, era muy difícil luchar contra el terrorismo de Estado y luchar contra el gobierno que lo practicaba, porque ETA asesinaba de manera inmisericordia, con bombas, a guardias civiles, a personas inocentes todos los días, y la gente quería respuestas del gobierno. Pero nosotros no podíamos avalar que el Estado actuara como un Estado terrorista. De los 28 asesinatos del GAL, 11 de ellos no tenían nada que ver con ETA. Cuando secuestraron a Segundo Marey, que dice Felipe González recientemente, estaba detenido y Pepe Barrionuevo lo puso en libertad. No estaba detenido, estaba secuestrado en una cabaña. Felipe González tenía en su gobierno ministros con secuestrados. El GAL fue un tema muy importante en España, la lucha contra la guerra sucia, porque eso se ha hecho por los gobiernos militares, por la dictadura fascista, fosas comunes en Latinoamérica y en otros lugares. Luego está el caso Roldán, que es un capítulo específico, que hay incluso alguna productora de cine que se está interesando por el libro para llevar al cine este capítulo, porque no es normal que el director general de la Guardia Civil llegue y robe a manos llenas en la Dirección General de la Guardia Civil desde el primer día. Cuando llega a la Dirección General, Roldán había sido concejal del Partido